Hola, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para una charla. Esta vez logramos lo impredecible. Logramos reunirnos ahora sí cuatro de las mezcladas. Los voy a ir presentando por orden jerárquico, más de edad que cualquier otra jerarquía, ¿verdad? Entonces, para empezar soy yo, porque soy la más anciana de todo este grupo. Y Rosana, después Simo, después Andrea. Y por último, la peque, Ay, Angélica. tengo los dos pintados. Pues nos encontramos una vez más aquí reunidas para una charla. Les recuerdo, como cada vez, que aquí no pretendemos generar ningún conocimiento, no tenemos ninguna jerarquía de, ¿cómo se llama? Si no somos No somos profesionales. profesionales, no estamos generando ningún tipo de investigación, conocimiento o punto de vista informado, solo es una charla y estamos aquí para entretenerlos. Si ustedes buscaban que a través de estas conversaciones se encontraran el hilo negro, pues yo les sugiero que vayan a otros podcasts que sí están bien informados, que se dedican a la investigación y que Que son lean. profesionales, ¿no? Y bueno, sí, yo siempre los mando a leer, pero pues todo el mundo me manda la tiznada, ni siquiera me comentan. Y entonces, bueno, pues nuevamente aquí estaremos tratando la vez pasada tratamos de hablar de segundas oportunidades. Y no lo Otra logramos, oportunidad. ¿verdad? Porque como siempre sucede en este podcast, tenemos muy buenas intenciones, pero muy malas ejecuciones. Entonces, pues bueno, ¿quién quiere empezar ahora con nuestra conversación? ¿Quién nos quiere decir algo? Simo, hace mucho que no estás en las conversaciones, ¿nos quieres platicar algo? ¿Cómo has estado? Pues bueno, yo estoy bien, me encuentro bien, gracias a Dios. Ahorita venimos de comer en familia. Entonces pues pudimos salir, también logramos hoy fue el día de los logros porque logramos algo difícil también, coincidir mis hijos y nosotros para comer. Entonces, comimos con mi mamá y mis dos hijos, nosotros dos, y bueno, la pasamos muy bien, muy padre, muy en familia, Ay, qué muy padre, a tía, qué gusto. padre. Cuando Sí, dices nosotros dos te refieres a Lalo, ¿verdad? Tu a Lalo esposo. y a mí, Sí, sí, claro. ajá. Sí, bueno, Entonces, es que la gente no sabe que bueno, sí, estás, es que verdad, es sigues verdad. casada, que de todo este grupito que estamos aquí, eres la única Eres que la puede más. hablar de un matrimonio longevo y estable. Sigue Así casada es, 36 años de matrimonio con al su día de hoy. esposo que conoció Wow. además en Sí, sexto de gracias a Dios. primaria. Entonces, además de los Sí, 36 Eso además, sí años de es matrimonio, así, es como una historia de cuántas oportunidades. sí, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues mira, yo voy a comenzar hablando porque sí, la verdad me encantó el tema ahorita que supe cuál era. Porque yo soy ejemplo y testigo fiel de las segundas oportunidades. Y voy a hablar un poquito, no acostumbro mucho a hablar de religión, pero en esta ocasión sí, porque lo amerita. Nosotros somos cristianos y bueno, tengo 58 años y de edad. de edad. Pasé por un momento de crisis hace un tiempo, hace ya yo creo que más de un año, donde me sentía yo muy insatisfecha de mi vida, ¿no? En el sentido de que no había yo logrado hacer muchas cosas de las que me hubieran gustado hacer. Una de esas fue el haber terminado mi preparatoria. Yo la dejé inconclusa, igual que Lalo, y era una astillita que traíamos allí en el zapato enterrada, ¿no? Y tuvimos algunos intentos de hacer la prepa por uno u otro medio, y por algo se volvía a truncar, ¿no? De la última, de las últimas veces que lo intentamos, Gabriel, mi hijo, el más pequeño, estaba muy chiquito, tenía 3 años. Él es un niño que viene más bien de una pérdida, de un bebé que se perdió. Y entonces, pues la verdad, nació después de 7 años de esa pérdida.
y pues era, como te digo, fue un niño muy esperado, muy amado, ¿no? Entonces, el hacer la prepa nos llevaba a estudiar toda la semana, teníamos que entregar el domingo antes de las 12. Entonces él estaba chiquito, tenía 3 años. Me acuerdo mucho que un domingo iba al escritorio y ponía así las manitas apenas y se le veían los ojitos, ¿no? Y me decía, ¿ya me llevas al parque? Y pues apenas eran las 10 de la mañana, pero yo tenía que entregar y total, así se me fue todo el domingo y a las 4 de la tarde, ya vamos al parque. Y total, ya a las 10:50 yo tenía que entregar antes de las 12. Lalo también, estábamos cada quien en la computadora y listos para entregar. Y fue así otra vez, ya así como, ya muy desesperado, y a las 11:30, una cosa así, sube así y me dice, ¿para esto querías tener hijo? ¡Oh! Ay, no. Y me dijo, ya no me llevas al parque, ya no vamos a ningún lado. Ay, me hizo sentir tan culpable. Me acuerdo que agarré, cerré así la computadora. Dije, no, no es el momento, no es el tiempo. Entonces, dejamos de estudiarla. Y bueno, ahora me dice, ¿verdad? Ahora que tiene 22 años, me dice, ¿para qué me hiciste caso? Además, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tuvimos ese gusanito. Y yo cuando estaba en esta crisis existencial, yo decía, es que no, me siento muy mal pues de no haber hecho todo lo que yo hubiera deseado, porque pues el haber concluido la preparatoria me hubiera llevado a la oportunidad de tener una licenciatura, y igualmente a mi esposo, y pues las oportunidades de vida hubieran sido diferentes, etcétera. Fue una crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo, ¿por qué les comento como cristiana? Porque pues yo me puse a orar, y yo me acuerdo que en mi oración yo le decía a Dios, Señor, regresa el tiempo para mí. Si tú regresaras el tiempo para mí, yo podría corregir muchos de los errores que he cometido en mi vida. Regresa el tiempo para mí. Si tú me das una segunda oportunidad y regresas el tiempo, entonces yo voy a aprovecharla haciendo todo lo que no hice. Pero no es que para Dios haya imposibles. Claro que Él puede regresar el tiempo en cualquier momento, pero sí yo decía, bueno, es que por mí no va a regresar el tiempo, ¿verdad? Nada más para que yo estudie y haga todo lo que quiero hacer. Pero yo seguía orando en esa línea. Y pues Dios siempre nos sorprende, y además nuestra mentalidad es tan cortita, tan chiquita, que comparado con lo que es Dios tan grande, para mí el sentido de regresar el tiempo pues es así, como tal vez se lo imaginan ustedes, como una máquina. Exacto, como una máquina del tiempo. Ya soy joven y bella otra vez, y estudiante, ¿no? En mis libros, ¿no? Pero como te digo, Dios siempre nos da lo que le pedimos, y además me lo coincidió. Resulta que después de yo estar orando, pero fue casi inmediato, entré al Facebook un día y me salen publicaciones de preparatorias, ¿no? Y yo dije, ay, pues, ¿qué? ¿No? Entonces empiezo a ver, empiezo a buscar, y pues sí, muchas preparatorias, pero pues algunas eran presenciales, y las que eran en línea estaban caras, y eran muchos años, mucho tiempo, no sé qué. Entonces yo dije, ay, estaría bien padre, pues hay prepas. Empecé a hablar, y pues no, las condiciones no eran como muy adecuadas. Entonces sigo orando y le digo, no, Señor, es que ¿sabes qué? Pues sí está muy padre, pero pues yo necesito una preparatoria que sea barata, porque pues no voy sola, va Lalo también, ¿no? Necesito que sea en poco tiempo, porque pues ya a mi edad, pues no me voy a aventar 3 años de preparatoria. Necesito, y entonces empiezo a decirle mis necesidades. Y igual, en muy corto tiempo, o sea, el mismo día o día siguiente, una cosa así, me sale el anuncio de una preparatoria donde cobraban muy poquito. Era en muy poquito tiempo la preparatoria, o sea, sí cumplía todas las características. Si hubieras dicho, pero que mis clases las dé
Brad Pitt también hubiera estado. Exacto. Total, donde no dejen tareas, porque pues yo a qué hora Por voy a hacer favor. tareas, ¿no? Y todo así como que palomita, palomita, palomita conseguido. Entonces, pues estudiamos la prepa y en un breve tiempo terminamos la prepa. Entonces, no se lo dijimos a nadie o a muy poca gente, y porque además pues no queríamos cacaraquear ese huevo, ¿no? Hasta que no estuviera concluido, porque además tantas veces que habíamos intentado y no se podía. Entonces, bueno, la terminamos y después le dije a Lalo, pues sabes que ahora vamos a seguirnos con la carrera, porque pues ya la hicimos, ¿no? Y igual, pues yo lo puse en oración y Señor, necesito que me respaldes porque pues ahora hay que sacar colegiaturas para la licenciatura y la titulación y todo esto, entonces vamos contigo, Señor, tú vas por delante de nosotros. Y pues bueno, que les cuento que Lalo ya está 8 días de recibirse ya de Derecho. Y a mí me falta yo ya hice el primer año de la carrera de psicología. Estoy estudiando junto con Gabriel, él también está estudiando. Yo le empecé a decir que qué padre la carrera y todo, lo motivé y entonces él se cambió a psicología y como le digo, somos compañeritos de banca en línea, virtual. Y Tienen las mismas clases y las mismas tareas. Sí, el mismo grupo, además que pues allá arriba y yo acá abajo, pero estamos conectadísimos y vamos en el mismo grupo, mismos maestros, mismo todo. Y igual pues le pedí a Dios una escuela donde no haya exámenes, donde no haya tareas, y mira Dios, fiel, muy, muy, muy bien, muy bueno. Y bueno, pues ya acá a mí nos faltan a Gabriel y a mí 2 años, un cuatrimestre. Y pero ya concluimos la semana que entra el primer año, gracias a Dios. Entonces, pues bueno, ese es mi testimonio de que sí hay segundas oportunidades, Claro. de que uno puede tener lo que uno quiera, de que no hay frenos, eso de que la edad y de que, sí les digo, la verdad es que sí me he dado cuenta, voy muy bien además con felicitaciones de las maestras, porque además soy muy dedicada, soy muy perfeccionista, entonces mis tareas tienen que ir así, o sea, ¿no? Soy muy... ¿Cómo es esa dinámica entre Gabriel y tú con las tareas? O sea, como que él es como de no, o también compite, Sí, o como de que me salió bien. él es así de mamá, a mí no me interesa sacarme 10, hombre. Porque Gabriel, la tarea tenemos que entregar antes del viernes, las tareas las tenemos que entregar antes del viernes. Y yo el miércoles a más tardar, yo ya entregué. Yo ya subí tareas y todo, ¿no? Seríamos mi mamá y yo, seguro. Mi mamá el día que la dejan, ese la entrega y yo el último día, última hora. Sí, así No, Gabriel, ¿no? ¿sabrías que mi viernes. mamá entrega casi a la mera hora? ¿A la mera hora? Yo soy la única que sí las entregaba con anticipación. Bueno, en la licenciatura sí, pero es que ahorita en la maestría me está ganando la información, es muchísima. Y entonces no me estoy dando abasto. Aparte de que pues ahora sí estamos trabajando más horas. Sí. Oila. Sí, no, y a mí la verdad es que sí he visto, te digo, sí aprendo, sí me encanta, además me encanta, me quiero beber la psicología, ¿no? Pero sí he visto que, por ejemplo, pues la memoria ya no es la misma. Oh, eso es lo que me está pasando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la licenciatura yo tenía una materia que cambiaba cada 5 semanas. Entonces todo lo que leía yo era sobre de esa materia y en esa materia me enfocaba. Ahorita en la maestría tengo 3 materias. Tengo una los martes, otra los miércoles y otra los jueves. Y luego me hago bolas. ¿Qué tarea ya hice? ¿Qué tarea voy a poner? ¿Qué tarea debo entregar? Luego ahí ando participando con la tarea anterior, con la tarea de la otra maestra. Ay, no. Yo estoy hecha unas bolas tremendas. Yo creo que a los profesores les doy ternura porque siempre me escuchan con mucho respeto. Muy bien. Señora, ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere participar? Y entonces nunca me retroalimentan ni nada. Luego yo veo que sí, cuando van compartiendo mis otras compañeras, como que digo yo, ay, qué burradas digo a veces, ¿no? Pero a veces sí genero polémica y entonces las personas se animan a participar más. No, es que esto que lo otro, no, que acá, que allá. Y entonces a los profesores les conviene darme la palabra. Porque como siempre salgo con algo random,
Y a la gente que está ahí en la maestría, yo no sé si vienen muy frescas o no sé qué, pero son totalmente diferentes a nosotros. O sea, mi problema no nomás es la memoria, sino también es el TDA. Entonces hay personas que comparten, o sea, haz de cuenta que hicieron la lectura y tienen la lectura así dividida en 4 o 5 partes y de cada parte tienen una idea principal y entonces con lo que comparten es con la primera idea principal del primer párrafo, ¿no? Y yo salgo con una idea random que yo me saco porque además estoy acostumbrada a compartir como compartíamos en el grupo. Entonces, mucho de lo que yo comparto tiene que ver ya con experiencias terapéuticas, no con la lectura ni la teoría. No, yo formo unas, Mi pero mamá deliciosas. llega y habla de biología en la clase de estadística y le vale madre. Sí, pero se genera muy buenas, o sea, la verdad es que en el último examen pasado que nos hizo la materia de miércoles, nos dijo, estoy muy contenta con este grupo, dice, porque hay mucha riqueza en sus participaciones. Mucha gente ya empieza a compartir mucho como yo. En otro momento, otra de las profesoras me dijo, a mí me gusta mucho lo que Rosana hace, que nos da experiencias de vida. Y entonces ya no es nada más. El libro dice, ¿no? Sí. O como el ejemplo del libro dice. Sí, ya no es solo teoría, es algo que además ya va no solamente filtrado por la experiencia, sino que además con un resultado, ¿no? Porque además es muchos de esos temas, pues yo ya los llevo muy trabajados, ¿no? Sobre todo por el grupo. Ahí yo nunca he dicho nada del grupo porque tampoco me quiero exponer a que la gente se haga. Bueno, yo he tenido muy malas experiencias al respecto, ¿no? Sí. Pero sí la situación, y te comprendo, esto de la memoria sale cañón. A veces yo quisiera tener así como que lo acabo de leer y sé que exactamente en qué párrafo lo vi, pero no me acuerdo de la palabra exacta, ¿no? Y entonces empiezo a regresarme en la lectura y en eso ya me ganaron 4 personas, ya levantaron la mano y luego dice la profesora, solo 3 participaciones y yo, pues entonces para la que sigue, ¿no? Y así me voy esperando. Pero a veces mejor hablo y digo lo que se me viene a la cabeza, porque si no pierdo mi oportunidad de participar. Sí, exacto. Entonces, pues yo genero mucho random ahí en la... Pero sí, la verdad, a mí me encanta compartir con ustedes, sobre todo con Rosana, ¿no? Rosana, ustedes lo saben y ahora lo va a saber nuestro público conocedor, escuchante. La verdad, pues Rosana es mi hermana mayor, ¿no? Hay una historia que vamos a platicar un día porque está muy ya rara. hemos dicho mucho, o sea, sí, ya hemos grabado, que no te habían visto, porque han sido por voz tus participaciones. De verdad, esta es la primera vez que vas a salir. Digo, está raro porque Rosana en realidad es mi tía, pero es mi prima y creo es mi que hermana. Esto ya lo explicamos, ¿no? En uno de los podcasts. Bueno, deja sí. que lo explique. Tú síguele, pero creo que sí ya. Entonces, sí. Es como el chiste del el papá que es el hermano, pero que es el amigo, pero que es el tío. Como el agua del Chavo, ¿no? Es de Jamaica, pero parece de limón, pero sabe a toronja, ¿no? Entonces una cosa así. Es como Dios que es hijo y padre al mismo tiempo. Exacto. Entonces, bueno, pues ella es mi hermana mayor. Pero tu tía, pero tu hermana, pero tu prima, pero... Exacto, es mi confidente, mi regañante, mi todo, ¿no? Mi regañante. Entonces, la verdad es bien bonito porque pues ella también es un testimonio fiel no de solo de segundas, de terceras y de muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo si hablamos de matrimonios. Mi mamá da muchas oportunidades, fíjate. Sí, también, pero a mí Rosana fue una de las personas que me motivó mucho para estudiar, ¿no? Porque tu mamá pues ha estudiado de siempre ha estudiado. Tu mamá lleva ya 2 carreras, una maestría, o sea, es una 2 posgrados. Pues mi mamá está estudiando por mí y bueno, Mo y Angie, mi mamá están estudiando por mí. Yo no sé cómo no le agarro el gusto, oigan. O sea, estoy estudiando, pero porque tengo que. No, es hermoso. Yo siento que yo le estoy dando una oportunidad al sistema de tenerte. Porque, híjole, no, o sea, y creo que, ¿saben qué? Algo que están diciendo, creo que lo deberían de escuchar en la SEP.
o algo, porque sí creo que es súper importante vivir antes de elegir una carrera. Entonces, ustedes que tuvieron la oportunidad, porque fue una gran oportunidad que no sabían que estaban teniendo, de vivir y valorar y darse cuenta de lo importante que es el título, tal vez, ¿no? Que pues yo lo estoy viendo y creo que por eso lo hago, ¿no? No porque le agarre el gusto, porque la neta no. Pero creo que es mucho más rico entrar a una carrera sabiendo el motivo real y tenerle como el cariño y el ímpetu y todo esto y saber en qué lo van a emplear, ¿no? Porque pues cuántas personas estudian X cosa y se dedican a otra y se jubilan de otra, o bueno, ya ni nos vamos a jubilar, ¿no? Para empezar, o sea, Sí. entonces creo que lo que pasaron ustedes sí fue una súper oportunidad de vivir primero, de ver cómo es la vida real. Y entonces creo que lo que están haciendo ahorita con la escuela, ya digo, pues, o sea, tuvieron primero la experiencia y luego la carrera, entonces en cuanto se titulen, puta, o sea... Y fíjate que esto que dices es verdad, porque bueno, yo en mi caso, así como Rosana ha estudiado muchas cosas, yo también. Yo estudié primeramente para secretaria, ¿no? Porque como no, yo quería ser educadora, mi sueño siempre fue ser educadora, ¿no? Ay, sí. Pero como no terminé la prepa, cuando yo terminé, o sea, cuando ya iba a estudiarla ya se necesitaba la prepa, entonces pues la hice a un lado. Ya casada, bueno, estudié para secretaria, no me gustó, la ejercí muy poquitito, y ya casada, teniendo a Rodrigo chiquito, estudié para asistente educativo. Y de acuerdo. logré tener titularidad de grupos. En las escuelas que trabajé fui titular. Ay, Pero te después adoraban. vino- Te adoraban tus alumnos, yo me Sí, acuerdo. sí, además, porque es algo que me encanta ser educadora y lo soy, y lo seré siempre, ¿no? Entonces, fíjate, ahí viene otra segunda oportunidad de lo que estamos hablando y ahorita les comento. Entonces, bueno, cuando ya me embarazo de Gabriel, como no fue de alto riesgo, sino de altísimo riesgo por esta pérdida que traía, etcétera. Entonces dejo de trabajar como educadora, me dedico a Gabriel 100%. Y bueno, después de allí, dejo de trabajar y yo en mi corazón siempre quiero ser educadora, ¿no? Sigo siendo educadora. Entonces, bueno, tengo ya los estudios de educadora que ahora me han facilitado mucho para entender muchas cosas también de la psicología. Claro. ¿No? Y después de los hijos, aparte, porque no Exacto, te van a... con la experiencia de mamá y de maestra y de todo esto, ¿no? Entonces ha sido mucho más enriquecedor. Pero fíjate, ahí viene otra segunda oportunidad, les comentaba. Ahora con la iglesia, yo siempre estaba igual, ay Señor, cómo me gustaría volver a dar clases, a ser educadora, pero pues ya con la edad, pues ya quién me va a dar trabajo de educadora, en qué kinder, pues ya en ningún jardín me van a aceptar. Y pues estando en la iglesia se me presenta la oportunidad de darle a los niños la palabra y de estar en Reino Kids. Y entonces empiezo a trabajar con los niños. Y estuve muchos años allí trabajando con los niños como maestra. Entonces volví a ser educadora y aplicaba yo mis técnicas y todo, ¿no? Sí, entonces, sí. o sea, la verdad es que Dios es muy bueno y siempre Él conoce nuestros corazones y los anhelos que hay en Él, ¿no? Y es muy bueno y siempre nos lo da. Entonces, allí hay otra segunda oportunidad, ¿no? Entonces, Fíjate. la verdad es que sí es bien bonito. Y eso que dices de los estudios, Andrea, yo siempre he pensado, ¿no? Uno cuando terminas la secundaria, lo que debería hacer uno es trabajar muchos años. Cuando eres joven, cuando tienes fuerza. Si tienes la fuerza, no tienes como ni pinche idea de qué vas a hacer, pero tu cuerpo funciona, funciona al 100. Y ya después, cuando llegas a una edad ya de más madurez, que ya trabajaste, que ya hiciste cosas, que ya conociste, que ya puedes decir, yo quiero dedicarme a esto y quiero dedicarme al otro. Entonces, si ya estudiar una carrera, y entonces sí, todavía joven, puedes trabajar de otra cosa. Sí. Porque la verdad es que yo lo oí en uno de sus podcasts, que pues Angélica tenía una visión muy diferente a la de Rosana en cuanto a las carreras, en cuanto a todo esto, ¿no? Y que decía, pues que yo no, así como que pues no,
siento que sea muy útil una carrera y en fin, tenían ahí una discusión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí hay jóvenes que no solo no saben a qué se van a dedicar, sino que ni les interesa dedicarse a nada. O que ni saben para qué son buenos, ¿no? O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo ver mis talentos, conocerme en ese aspecto y creo que a diferencia de mi hermano, por ejemplo, o sea, creo que él desde chiquito se sabía que iba a ser por algo de números y velo, al final cambió completamente de carrera. Entonces, ¿yo qué me voy a esperar? O sea, si Fíjense, él por lo menos tiene una idea, cuando, no, a mí me ha costado mucho trabajo eso. cuando estaba estudiando pedagogía en una de las materias, precisamente de que empiezas a leer utopías, como el de Wendell 2 y todas esas historias que han sido utópicas, como la del El Mundo Feliz de Aldous Huxley y todos ellos, ¿no? 1984. Yo generé la mía. En mi utopía también era una situación escolar, precisamente hablando de todo esto, en la que la persona llegaba, terminaba la preparatoria, pero en vez de los 4 años de preparatoria en donde te dan en materias random, cada año de la preparatoria te daba un trabajo técnico en cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, para el área 1, que era la físico-matemáticas, tenías que entrar, te daban a escoger entre ser contador, ser, no sé, cosas así que tuvieran administración, no sé, con lo que tuviera que ver con el área 1, en el segundo año con el área de las químico-biológicas y en el tercer año podías escoger entre las administrativas o las artísticas, ¿no? Que es más o menos la 3 y la 4, ¿no? O las de humanidades, no me acuerdo cómo están ahora divididas. Entonces tenías esos 3 o 4 años de preparatoria que son preparatorios, ¿no? O sea, su Exacto. nombre lo indica, son trabajos preparatorios y estás precisamente entre los 18 y los 20, 24 años, que son los 4 años, ¿no? 18, 22 años. De los 18 a los 22 años, un año te dan un trabajo en cada cosa y entonces tú ya vas tu vocación, ya investigaste qué es lo que te gusta, para Ya la qué, viviste. ya lo viviste, qué es lo que te interesó, ¿no? Y entonces ya tu carrera ya va dirigida sobre de esta situación que te gustó, pero además ya es de medio tiempo, porque vas a seguir trabajando en lo que te gusta ya, y entonces vas adquiriendo la experiencia. Y cuando ya terminas la carrera, ya tienes la experiencia, ya fuiste becario, vamos a llamarlo como lo que son pues los mismos Que no están... términos que se utilizan ahora. Estás siendo becario, estás estudiando la licenciatura, te recibes, incluso a lo mejor la misma empresa paga la carrera porque te está dando esta beca, terminas tu licenciatura y dependiendo qué tan bueno y qué tanta experiencia hay, entonces ya tú pudiste dejar ahí una huella laboral de responsabilidad, de, no sé, de liderazgo, de lo que sea, y entonces ahora sí a desarrollar las áreas blandas, que eso es realmente lo que finalmente te da las capacidades para ser a un nivel gerencial o más arriba, ¿no? Entonces la Claro. maestría sería enfocada en estas áreas blandas, pero sobre de tu misma carrera, ¿me entiendes? Entonces la empresa que te fue llevando tipo japonés, ¿no? Que es como tu familia, que te acogió, que te brindó el espacio, que te generó la beca, que te llevó de la mano, ella tiene derecho a explotarte los primeros 5 años que tú trabajaste. Cuando que no importa que estés explotado porque no tienes familia, no tienes obligaciones, O aunque tengas realmente. familia, te va a explotar, me refiero en no a que te paguen mal, sino a que no No, puedas como, renunciar, sino que ajá, tú devuelvas en esos 5 años lo que recibiste para la empresa, ¿no? O que le produzcas a la empresa. O sea, no que te paguen mal ni que te sigan pagando como becario, sino que tú tengas esta responsabilidad de permanecer en esa empresa esos 5 años para retribuirle a la empresa lo que te dio. Si pues, ¿no? seguiste con la maestría, pues retribuirle otros 5 años porque ya también te generó la maestría. Pero también ellos, como ya eres un trabajador calificado además en áreas que a ella la van a generar también mayor productividad, mayores ganancias, pues ella misma te va a dar
nuevos puestos, ¿no? Y entonces se va generando así esta reciprocidad y no es un comunismo, porque no es como que el gobierno te está regalando nada, es simplemente esta Como reciprocidad préstamo. de una empresa que te va a ayudar a ti en estos años en los que tú no tienes con qué, y entonces la educación se volvería más generalizada porque todas las personas tendrían esta oportunidad de ser atraídos por un empleo, no te costaría, no sería oneroso para las familias, ni tampoco sería una cuestión de que ahora todo el mundo está trabajando eh, de taquero, ¿no? Porque te recibiste de una carrera en la que no le serviste para nada a nadie o que te diste cuenta cuando terminaste, porque además son de las inversiones más largas que Ujú. muchas veces cuando la inversión es equivocada, es carísima no por lo que te costó económicamente, sino porque fueron 5 años de tu vida. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a tu hermano? Termina la carrera de ingeniero en mecatrónica y por un detalle administrativo de la escuela no se puede titular. 5 años desperdiciados por un detalle administrativo que ni siquiera dependió de él, sino dependió de sus compañeros de equipo que se iban a titular juntos. Cuando él se quiso titular por su cuenta, no se lo permitieron porque tenía que titularse con los 4 fulanitos con los que estaba No, apuntado pues. para la titulación. La titulación era este semestre que le llaman bueno, así de elaboración de la titulación, no me acuerdo cómo se llama la materia, y como no terminan la materia juntos, como no todos presentan el examen, esa materia no la pasa ninguno y entonces ni siquiera son pasantes, porque Ay, deben esa no, Dios. materia, seminario de tesis se llama esa materia. Como no Mm. presentan esa materia, por esa materia no se pudo titular ninguno. Pero Qué bruto. además les hacen firmar un convenio de que son los 4 que van a presentar el seminario de tesis. Y entonces uno de ellos se regresó a Oaxaca, que él era oriundo de Oaxaca, y entonces como ya no estaba el fulanito, los otros 2 se quedaron como parias. Así, abandonados, como esposa pariendo en el cerro, así los dejó. Pendejada. Entonces, cuando Moisés fue y trató de hablar y todo eso, yo le decía, ve y habla con el director de la carrera, ve y habla y vete. Y bueno, Moisés, pues bueno, todos son jóvenes y pues son medio tímidos y lo que tú quieras, nunca se atrevió. Y cuando se atrevió le dijeron, es que ya se te acabó el tiempo. Tenías 2 o 3 años para haber arreglado esto y ya se te acabó el tiempo. Híjole. Ay, qué Entonces, poca. nunca se va a titular. Y tu Entonces, tiempo se acabó. la otra opción era Qué irse oportunidad de pinche estaba. era cambiar de universidad y revalidar, pero ¿sabes cuánto No, no, tenía que no. revalidar? La mitad de la carrera. No, no. Eran más de 150,000 pesos en aquel entonces en esa institución, no más por revalidar la mitad de la carrera que a él solo le faltaba el seminario de tesis. Qué pendejada. Pero pinche México, porque neta está bien jodido el sistema educativo. Bueno, pues esto fue en el Politécnico, y no por hablar mal del Politécnico, sino de sus reglamentos y de sus malas prácticas. Los de Entonces él México. se cambia a la UNAM, que es de donde ahorita se tituló, pero pues ya entonces escoge esta otra carrera. Pero digamos que esos 5 años que aparentemente él pudo haber tenido de trabajo y haber ganado, esos 5 años fueron una pérdida tanto para el país como para la familia. Porque estuvo gastando en pasajes, estuvo gastando yendo y viniendo, estuvo gastando tiempo, el lugar en la universidad y el tiempo de los profesores. Entonces fue Sí. una pérdida para el país porque era un lugar que pudo haber aprovechado cualquiera. Ujú, exacto. Y no Claro. porque él no lo aprovechara, sino porque Fue el mismo, ¿no? El mismo. el mismo sistema le puso una traba que parecía pinche pared. Y bueno, fue una pared porque nunca se pudo solventar esta situación y es fecha de que él sigue siendo, solo le falta esa materia. Entonces, bueno, él cambia de carrera, pero me refiero yo que son estos errores muy caros porque son 5 años de la vida de una persona, son 5 años de la economía de una familia y también son 5 años en las que un país le proporcionó educación gratuita a una persona para que no se lograra nada. No se aprovechó. No se aprovechó. Bueno, no se aprovechó entre comillas. La ventaja es que ahora, con esta nueva carrera que él estudió como psicólogo, todo lo que aprendió en la ingeniería la está aplicando y entonces ahora hay un nuevo
un nuevo nombre que se le da a este tipo de personas, se llaman, ¿cómo se llama? Unicornios, porque son como animales míticos, porque tienen conocimiento de varias áreas, no nada más de una, o sea, no nada más de las físico-matemáticas, sino también de las químico-biológicas y humanidades. Entonces, la maestría que él ahorita está tratando de hacer, fíjate, tiene la mecatrónica, tiene la psicología y se va a ir para la neurología. Entonces, imagínate, el día que alguien lo contrate y lo aproveche, terminando la maestría, va a tener a un unicornio, a un unicornio, una persona que va a tener tantos conocimientos para poder aplicar y para poder hacer estas conexiones transaccionales que van de una área a la otra, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió que la estadística podía servir para la psicología, fue un encuentro entre las Dos áreas, las digamos. administrativas y las humanidades, ¿no? Y entonces son estas intersecciones que se van haciendo entre las áreas, que van enriqueciendo y que van generando nuevas posibilidades para el país, para el desarrollo del conocimiento, para la investigación, para la aplicación de muchas ramas de la vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy yo ya no lo veo como una pérdida, solamente veo que es como la medicina, ¿no? Para estudiar como médico se avientan sus 5 años de licenciatura, más el de el servicio social, más la residencia, más luego la especialidad, más luego la no sé qué, y entonces para que un médico sea un verdadero médico y se pueda decir va a tener éxito, este médico tiene que haber estudiado más de 10 o 12 años. Ajá. Pues es lo mismo que le está pasando a él, ¿no? Ya se aventó 5 de una, más 5 de la otra, más la maestría, ¿no? Ahí van a estar los 12, 13 años. La Una Martina. invitada. Tú sabes tu oportunidad. Ella es la unicornio de tu familia. Su segunda oportunidad fue ser recogida por una familia peculiar. Peculiar. Pero bueno, regresando a esta utopía que yo marcaba como lo que debería de hacer un país que tuviera un poquito de 2 dedos de frente y pudiera darse cuenta de cómo generar empleos, cómo mejorar su economía, cómo convertir la educación en algo que no sea una inversión del gobierno, sino una inversión empresarial y que sea además una situación que sea no socialista, sino ni tampoco comunista, pero que sí quede como al alcance de todos. Pero es eso, una utopía. Sobre todo eso que decíamos, ¿no? Que los jóvenes Tengan la puedan práctica. conocer sus talentos, sus capacidades, incluso sus limitaciones, ¿no? Sí. Que sea de una forma más práctica, más en lo real, ¿no? Y generando recursos además para ayudar al país y a su familia y a la empresa. Exacto. Sí, porque mira, por ejemplo, en el caso de Moy, bueno, pues no fue por voluntad, pero ¿cuántos chicos no entran a una carrera y desertan porque no les gustó o no era lo que esperaban y luego O a van la a familia otra y no lo les mismo alcanza. hasta una tercera o cuarta oportunidad que dicen, bueno, ya encontré, y eso en el mejor de los casos, porque hay quien dice, no, pues ni me gustó estudiar, ni quiero, ni etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene mucho que ver con la edad y con la madurez, ¿no? Pues me dan la razón, ustedes me dan la razón, esa utopía que en algún momento yo ideé hace más de 20 años, creo que no estaba tan errada. Lástima, Pues sí ¿no? que hazlo, mamá. Ya puedes, échate Crea uno tu por- país, di. No, yo creo que voy a generar un libro y lo voy a sacar al mercado, porque así es como deben de proporcionar ahora nuestra edad. Patentado. Lo que debemos hacer es dejar por escrito todas estas experiencias, toda esta generación de conocimientos para llegarla al alcance. En algún momento alguien va a tomar ese libro y va a decir, creo que esta es una idea que se puede poner en práctica y a lo mejor en Guatemala, ¿no? No aquí. Un país más chico, un país con menos Costa Rica. con menos corrupción, porque en México pues se evita, pues no, ya hay muchos intereses que Sí, la CEP está ya toda pinche puerco. ¿Saben? Me voy dando cuenta que soy la única en esta familia que no estudió psicología. y sin embargo es madrina. Ven,
No estudiaste formalmente psicología. Estudié psicología porque mi mamá me lee todos los libros. A ver, Gabrielito, Gabriel ¿cómo quiere estás? saludar. Hola, buenas noches. Él es mi Buenas Gabriel. noches. Bienvenido a Él es tu podcast de es confianza. mi compañero de banca. Sí. Como debe de ser. ¿Quieres Cópiale hablar las de respuestas, primo. ¿Quieres ¿Mande? hablar de tus segundas oportunidades, Gabriel? Que si quieres hablar de tus segundas oportunidades. ¿Cuáles segundas oportunidades? Pues las que la vida te ha dado. ¿Alguna que te haya dado la vida? Pues de estar aquí, ¿no? En casa, con mi familia, después de pasar por una adicción muy fea que tuve ahí. Pero pues, lo bueno es que aquí estamos. Pues bienvenido Muchas a la felicidades. vida otra vez. Mira, Muchas sí, gracias un por tu corazoncito. testimonio. Otro día te invitamos para que, si tú quieres compartirnos un poco, pues aquí bienvenida. Ok, de acuerdo. Pues les mando un abrazo a todos, que tengan bonita noche. Igual, Y le luego copias las compartes- respuestas a tu mamá y las tareas se las bajas de su Que me compu. copies las respuestas y las tareas, dice. Sí, obvio. Oye, pero sí sabe que esto va al aire, ¿verdad? Sí. ¿No creo va a que sí. querer que editemos su testimonio? No, ¿verdad? Bueno, Pues luego no le sé. pregúntale No antes creo. de que Luego vayamos a- pregunto. Sí, no vaya a ser que diga, no manchen, yo pensé que nomás estaban platicando entre ustedes. Sí, así es de que, pues, Bueno, sí, la verdad pero- es que tu idea es muy buena. Pero, espera. También me gustaría hablar de segundas oportunidades que no tengan que ver con lo laboral. Ajá. Bueno, así, por ejemplo, ahorita abrió la puerta a Gabriel. Él está hablando de la segunda oportunidad que le está dando la vida de retomar después de una crisis muy fuerte y bueno, uno comete muchos errores, ¿no? Y toma decisiones que a veces te llevan a lugares en donde parece que ya te terminó la vida y luego pues algo surge y puedes renacer, ¿no? Volver a empezar y retomar. A mí me ha pasado después de cada divorcio, ¿no? Yo en el primer divorcio quedé devastada porque estaba yo Sí. sumamente enamorada de esta persona. Yo nada más veía a través de sus ojos todo lo que él me decía, para mí había sido ley y verdad y yo pues lo tenía endiosado. La verdad es que yo era muy jovencita y él tenía un gran encanto y bueno, yo no digo que él haya sido equivocado, solamente pues situaciones de su enfermedad y de la mía nos llevaron al fracaso, ¿no? Pero a mí perder esa relación me dejó devastada al grado de que perdí toda mi identidad y que además perdí el piso, ¿no? Yo ya no sabía dónde era el norte, dónde era el sur, qué era lo bueno, qué era lo malo. Y entonces eso me lleva a mi segunda relación. En mi segundo matrimonio mi segunda oportunidad, yo llego con una idea de que nada es verdad y nada es mentira y que todo se puede investigar. O sea, yo había perdido totalmente el criterio, ya no distinguía yo realmente nada. O sea, ya para mí todo había perdido el piso, ¿no? Totalmente el piso. Entonces me dejo llevar en una relación de una persona que me creí lo que me dijo porque dije, bueno, si dice la verdad, qué bien, y si dice mentiras, no importa, porque a final de cuentas uno nunca sabe realmente lo que la otra persona es, uno no realmente no conoce a la otra persona y uno no se conoce, porque así me dejó la primera relación, totalmente desubicada, devastada, ¿no? Entonces en esta segunda relación vuelvo a vivir problemas, pero que me llevan a un infierno, ¿no? Total, un infierno total de devastación y en donde yo pierdo todo el interés, en donde solamente me mantuvo viva mi hija, ¿no? Que fue Andrea en esta ocasión, y mi trabajo, que me mantenía realmente muy ocupada. Si no hubiera sido por mi círculo de soporte, que entre ellos eras tú, sobre todo, porque me ayudabas con mi hija, me escuchabas y pues todo, ¿no? Todo lo que tú viviste conmigo. Si yo no hubiera tenido ese soporte que me dabas tú y que me daban un par de mis compañeras de sobrecargos, yo me hubiera suicidado. Finalmente yo creo que no hubiera podido seguir con
con mi ritmo de vida, ni con todo lo que la vida me exigía, porque la verdad es que yo nada más iba como al día, ¿no? Pagando, poniendo, resolviendo lo que podía con la poca energía que me quedaba. Cuando termina esta situación y logro volverme a levantar para mi tercera oportunidad, porque yo no nomás he tenido dos ni segundas, he tenido terceras y cuartas oportunidades. Cuando llego a mi tercera oportunidad, que además me la di porque juré que no había sido por malas intenciones, ¿no? O sea, yo juré que estos dos fracasos habían sido circunstanciales y que yo merecía encontrar una pareja que me diera una vida como la que todo el mundo se merece, ¿no? Una vida de comprensión, de compañía, de amistad, de amor, de ternura, no sé, todo lo que todo el mundo nos merecemos. Entonces me di la tercera oportunidad. Y yo creo que esa fue la mejor. Creo que en esa oportunidad pude vivir lo que todo el mundo se merece vivir hasta cierto punto, porque finalmente, pues siguen habiendo circunstancias y decisiones y equivocaciones y todo el mundo siempre está, eh, siempre estamos, pues siempre podemos tener el riesgo, ¿no? De tomar una mala decisión y de echar a perder algo que tenemos hermoso y algo que tenemos digno y algo que tenemos completo. Entonces, bueno, esa completud, esa dignidad se perdió y también esta situación se terminó. Y en esta cuarta oportunidad, que es mi relación conmigo, es en donde he sido más feliz, en donde me he sentido más plena y en donde yo he encontrado mi verdadero desarrollo y es en donde pude oportunamente terminar las dos licenciaturas, el posgrado y esta maestría, bueno, y el otro posgrado y esta maestría que estoy llevando, ¿no? Y entonces eso, más aparte todo el trabajo terapéutico que llevé en la institución esta donde participamos, que lleva de nombre, pues me ha dado en esta nueva oportunidad, y yo sí, es la cuarta oportunidad, ¿no? De una nueva vida, he podido vivir lo que es la plenitud y la verdadera libertad y la verdadera, no sé, servicio a la humanidad, la realización como persona. Y la verdad es que todo lo que me pasó antes, hoy, lo veo como herramientas que me han dado la posibilidad de ser lo que hoy soy. Ya Sí. nada me perjudica, ya nada me preocupa, ya nada, de nada me arrepiento, porque gracias a eso hoy soy la persona que soy. Y lo verdad es que soy una persona maravillosa, llena de virtudes que puedo compartir, ¿no? Además, con muchas ganas de servir a todo el mundo, ¿no? O sea, mucho del trabajo que yo hago es trabajo De pro bono, servicio. es servicio, no cobro, y entonces mucho de lo que también este podcast nace precisamente para poder difundir nuestras ideas, que aún cuando son charlas amenas siempre están llenas, ¿no? De vivencias para que la gente tome experiencia, ¿no? En cabeza ajena. Y alguien, pues si alguien, con una persona que se ahorre algún problema, gracias a lo que aquí compartimos, yo creo que mi trabajo como ser humano y el servicio que, como dices tú como cristiana, ¿no? Yo que soy creyente, creo que el servicio que nos pide Dios hacia el humano o hacia los demás, eso es lo que nos va a generar y si ya hablábamos no nada más de religión, y si hablamos también de energía, yo creo que lo que das es lo que recibes. Yo creo que esta vida, después de todo esto que hemos dado en estos últimos años, por eso hoy somos gente tan virtuosa, tan rica y Es que tan fíjate, prima, bendecida. que esto me está recordando una prédica que oí de algún pastor. Decía que si tú te sientes deprimido, que si te sientes triste, que si en algún momento estás así deprimido, te salgas a servir y que no va a haber mejor antídoto contra la depresión que salir a servir, salir a dar. Y realmente, digo, esto puede ser tema de otra charla muy interesante, pero realmente dar es muchísimo mejor que recibir. Recibir es muy bonito, pero dar, no hombre, es una cosa maravillosa. Y dar, desde dar cualquier cosa material hasta darte, ¿no?
como esto que tú explicas del servicio, sea desde la trinchera que sea, ¿no? Desde una religión, desde una creencia, desde lo que sea, que tú te des. No, hombre, es maravilloso lo que recibes porque parecería que tú eres la que estás dando, pero al dar estás recibiendo, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. la verdad es que es bien bonito y bueno, pues hablando de estas segundas oportunidades, que yo más que segundas quisiera decir oportunidades, porque siempre hay segundas, hay terceras. Yo creo que me gustaría como dejarle claro a nuestros oyentes que oportunidades hay todos los días. Todos los días, al tener un nuevo día al amanecer, es una oportunidad de volver a empezar. De volver a empezar o de hacer mejor lo que crees que no hiciste bien el día anterior, O de ¿no? probar nuevas cosas. O de probar nuevas cosas, exacto, o de empezar cosas que quieres empezar, o de no hacer cosas que estás haciendo también, porque también es eso, ¿no? También se vale Exacto, también es una oportunidad, ¿no? Decir cambiar el rumbo. hasta aquí y entonces otra oportunidad, ¿no? O otro camino. Entonces Exacto. yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y como decías, no nada más hay oportunidades para los estudios, hay oportunidades para muchas cosas, para decirle te quiero a alguien, porque a veces damos por hecho, ¿no? Que si él sabe que lo quiero, ¿para qué le digo? O ella sabe que la amo, ¿para qué? ¿No? Y pues no sabemos hasta cuándo se lo podamos seguir diciendo, ¿no? O Sí, a lo mejor alguien que es seco y que dice, no, pues es que yo no sé ser así, bueno, pues empiézale, ¿no? Empieza a decir que quieres a la gente, que apapacha la ropa, si no eres así, pues hoy es una oportunidad para hacerlo, Claro. ¿no? o para O reconocer incluso de lo mismo que estás hablando, ¿no? Porque a lo mejor yo solo espero el amor a través de besos y caricias, pero hoy exacto, también puedo reconocer que el amor a lo mejor es una llamada telefónica, es una invitación a comer o una buena charla como esta que hoy estamos haciendo. Esto es por amor no nada más entre nosotras, es también por amor al prójimo, porque nos estamos dando al otro. exacto. Estamos compartiendo nuestra experiencia o nuestras experiencias de vida pues de alguna manera también es un servicio, ¿no? Que es de Claro. lo que hablamos, ¿no? Ojalá de las personas que oyen nuestro testimonio de nosotras cuatro, pues ellas puedan también sacar algo bueno, ¿no? Y que a lo mejor haya alguien que nos esté escuchando que a lo mejor está en una crisis existencial como la que yo pasé y que diga, ya estoy grande para hacer algo y que pues mi testimonio le pueda ayudar o alguien que esté como tu mamá, que haya tenido una crisis en su matrimonio o que se haya divorciado o algo y que se acabó para mí y pues que vea que no sé, tantas cosas, ¿no? Que pueda ver la gente digo, sin querer pretender enseñarle nada, como dijo Rosana al principio, ni ser un estandarte y un ejemplo a seguir, no, pero que a lo mejor podamos darle una luz en su vida, ¿no? En un momento de oscuridad y que esto pues pueda ayudarles y pueda servir en algo, ¿no? Ojalá, porque creo que es la finalidad, ¿no? Aparte de que pasamos un momento muy padre, que pocas veces tenemos de vernos y de estar las cuatro juntas, que nos Sí. queremos mucho, pero bueno, igual por las actividades de cada quien y todo esto, a veces es difícil, pero pues me encanta a mí este tiempo, esta idea, A mí y que me encanta el resultado, fíjate, me encanta que sí, nosotros tenemos una idea, siempre cuando nos sentamos a empezar la charla tenemos una idea y a veces la idea no se concreta. Creo que hoy hemos logrado lo que pocas veces hemos tenido la oportunidad de lograr, es de verdad ceñirnos al tema y desarrollarlo completamente. Bueno, seguramente nos faltan más aspectos, ¿no? De lo que son las segundas oportunidades. Sin embargo, como el propósito de estas charlas es el entretenimiento, claro, creo que aunque cuando no hablamos precisamente de nuestras experiencias, cuando damos el permiso de enojarnos o nos damos el permiso de entrar en una discusión y de no llegar a ningún punto
de Encuentro. encuentro Ninguna conclusión. o de encuentro, creo que también eso le genera a las personas. No todos los días tenemos que ser perfectas, no todos los temas que tenemos que compartir tienen que ser instruccionales o de servicio o de enseñanza. Creo que también se vale de repente ser divertidos y además pues me gustaría que no sé si Angie o Andrea tienen Sí, yo algo que también quisiera compartir. oírlas. Bueno, lo que yo quería comentar es que, bueno, hemos estado muy serias en esta conversación y bueno, la verdad es que normalmente nos divertimos un montón y creo que me gustaría darle la palabra a Angie para ver si ella quiere seguir con el tema o tiene algo que no le hemos dejado hablar, Simo. La verdad es que hemos estado súper acaparadoras de esta Sí. conversación. Vamos a escuchar a estas dos miembros más jóvenes de nuestra familia a ver qué segundas oportunidades o qué quieren comentar. Pues fíjate que, bueno, primero que nada, hola mundo. Yo no quería interrumpir mucho porque dije, pues mi tía es la invitada Muchas y gracias. quería que hablara un poquito más ella. He estado tratando de pensar en esta cuestión de segundas oportunidades en la vida, porque no solo, bueno, o sea, en cuestiones de escolares, yo me acuerdo, creo que ya lo había comentado en otro podcast, que a mí me da mucha risa, que cuando yo hice mi examen, porque yo no sabía qué estudiar, cuando yo hice mi examen de habilidades que te hacen en las escuelas para saber en qué área te conviene estar, De orientación ajá, de vocacional. orientación vocacional. Yo me acuerdo que yo salía con la misma, ¿cómo se llama? La Los misma mismos niveles. calificación en todas las áreas. Y yo decía, es que no se vale. Así como voy a escoger. Entonces, entonces siempre para mí, Esa es Mérida. esa es Mérida. Para mí siempre fue un problema escoger carrera porque es que no sé, las cosas que me gustan son muy variadas y no puedo escoger. Hasta que al final mi mamá me dijo, pues tú dibujas muy bonito, ¿por qué no haces algo como de animación o diseño? Y dije, bueno, diseño y animación tienen la misma, ¿cómo se llama? Tronco ¿Base? común, tienen tronco común, entonces pues chance y ahí me voy decidiendo. Y al final sí fue más que nada diseño que animación. Me ganó más el diseño. Y me da mucha risa porque terminé la carrera. Ese es Lalo, mi Sí. A ver, cuñado. Lalo, ven. Preséntalo. No, si no quiere, no. Tú sí quieres. Yo pánico escénico. Está bien, está bien. Y entonces, cuando terminé la carrera me di cuenta que no quería ejercer diseño porque es muy mal pagado y no te respetan. Sobre todo los diseñadores, los mismos diseñadores no te respetan, lo cual se me hace menso, Es lo ¿no? mismo que le pasó a Andrea en arquitectura. Exacto. Parecen enemigos los arquitectos entre los arquitectos. Entonces, justo, yo ya había dado por hecho que no iba a ejercer y fue una decepción total para mi papá. Lo peor es que ahorita con este testimonio que acabas de dar va a decir que fue mi culpa que escogiera esa carrera inmunda. Es que no fue culpa de nadie, porque era eso o no estudiaba. Entonces sí, ese es el problema, que me iba a dar por vencida. Porque aparte en mi mente yo no era buena para la escuela. Entonces, porque yo siempre sacaba 7 y 6. O sea, pasaba de panzazo en todo. Por 2. Hasta que empecé a estudiar la carrera y empecé a tener muy buenas calificaciones, se me quitó el pánico escénico y participaba. Y entonces, que por cierto, eso es muy extraño, porque yo empecé a participar en clases solo porque una vez vi un cartel, creo que era de Pepsi, no sé, pudo haber sido cualquier refresquera del mundo y fue la de Pepsi. Íbamos en el carro, mi papá y yo creo, y apareció como el espectacular que decía, creo que eran unas personas, que creo que era como de para ligar en un antro o algo así, y te decía, el no ya lo tienes. Ay, sí, cómo no. Ajá, y yo me acuerdo que yo leí eso y se me quedó grabado en la mente, y dije, pues sí es cierto, ¿no? Porque yo siempre he sido muy penosa. Y entonces, ¿Te acuerdas que no se podía ni
no podías ni hablar a la mesera que querías tomar. No, me costaba mucho trabajo hablar en público. De hecho, hubo una temporada de la prepa donde no hablaba ni con mi mamá, ni con nadie. Me la pasaba con audífonos todo el tiempo. No, me daba mucho miedo. Cringe. Sí, nomás no podía. Entonces, cuando empecé a pensar es que no, ya lo tengo, fue que empecé a hacer cosas que me sacaron, como que yo me puse un reto, ay, me pegué, me puse un reto mental como una meta, de decir, voy a hacer cosas que generalmente me dan miedo, y porque el no ya lo tengo, ¿no? Entonces fue la época donde me aloqué y le empecé a confesar mi amor a todos los crushes que llegué a tener. Y les juro que me daba taquicardia, o sea, el solo pensar en confesarle a alguien Le que me temblaban gustaba, las piernas, me le sudaban temblaba, las ajá, manos, le sí, temblaba la voz, le literal, lloraban los ojos. sí, literal Hasta lloraba. sí, a veces sí lloraba del Ay, miedo, niña. y me temblaban las manos, las rodillas, no sabía que no sé cómo se llama, como, ¿ves que la rodilla tiene como esta parte La de aquí? rótula. La Ajá, rótula, esa ¿no? madre me temblaba. No sé cómo le hacía, pero esa madre me temblaba Como solita. en las caricaturas, ¿no? Las patitas así. Sí, o sea, yo sufría de ansiedad extrema. Entonces, pues sí me acuerdo que empecé a pensar, es que nunca voy a lograr nada si no me lanzo. Y entonces empecé a pensar siempre pensaba en esa pinche pancarta gigante de el no ya lo Jesus te lo tienes. mandó aquí, qué hermoso. Sí. Entonces justo, cada vez Ha que... dicho, pinche vieja, ¿cómo le digo que ya toma Sí. Pepsi? Y ni siquiera, o sea, era muy extraño. Yo creo que mucha gente se sacaba de onda de lo directa que llegaba a ser, porque no era como de, ay, oye, ¿quieres salir? No, yo les decía, oye, me gustas, ¿quieres salir conmigo? Y ya me decían como, no. Órale. Y ya Te cuando, bateaban. sí, me batearon muchas veces. En una ocasión sí aceptaron salir conmigo a una cita. Y en la cita me dijo, es que no eres mi tipo. Y yo, bueno, ¿y por qué aceptaste? Gracias por participar. Y ahora pregúntale si tienes filtro, de si ya no la recuperó. No sé. No, Pero, está bien. pero, Creo que sí fue un gran cambio eso, porque sí, ahorita que lo mencionas, como que sí ubico a esa Angie como toda retraída y así. Creo que no fui consciente, porque pues yo en mis pedos y todo, pero no fui consciente como en tu transición. ujú, me volví hombre. No, no es cierto. No es cierto. Es que digo transición. Es que la gente no dimensiona porque obviamente me conocen así, pero yo sufría mucho, o sea, verdaderamente creo que llegué a sufrir como estar encarcelada en mi mente, de que todo me daba mucha vergüenza, ¿no? Me daba mucho miedo, entonces habían veces que me angustiaba porque yo decía, es que yo quiero hacer muchas cosas, pero mi mente me dice, no, no vas a poder, no lo vas a lograr, mejor no lo intentes, ¿no? Entonces, de verdad sí se sentía estar como encarcelada, ¿no? Como de no poder, o sea, como encadenada adentro. No sé cómo explicarlo, pero así se sentía. Entonces, cuando empecé a pensar el no ya lo tengo y empecé a lanzarme y me empezaron a rechazar, me di cuenta que te rechacen no está tan mal. Y empecé a decir, a esto le tuve tanto miedo toda mi vida. Y entonces me empecé a lanzar a participar en clase, ¿no? Y a pesar de que yo decía, es que estoy mal, es que va a ser una estupidez lo que voy a decir, es que se van a burlar de mí, aún así me obligaba a alzar la mano en clase, ¿no? Y a decir algo, ¿no? Porque así es como se me quedaba mejor la información en la mente. Y empecé a hablar más y a hacer más amigos y a no quedarme callada. Y gracias a eso, pues empecé me reía más. Yo creo, me acuerdo que sentía lo bien. No sé si les ha pasado que se ríen en lugares donde no se deben de reír y te da más risa. Todo el tiempo. Y Sí, entonces siempre. te empieza a doler mucho la panza y cuando termina dices, ojalá me vuelva a pasar algún día. Ay, sí, porque son risas catárticas, o sea, es tanto lo que se libera en esas risas, ¿no?
Sí, sí, sí. De esos de que dices, ya no puedo, me voy a hacer pipí, pero quiero que se repita las veces que sean necesarias. Pues eso nos pasaba mucho, ¿no, Simo? Sí, sobre todo en los conciertos, ¿verdad, Rosana? Donde no Sí. podíamos reírnos, nos daba ataque de risa. Los conciertos de Imagínate, Armando en en la un sala concierto, M. O sea, Ponce. especifiquen por favor qué conciertos, porque yo me imagino Green Day. conciertos de música clásica, donde predomina el silencio y lo único que tiene que oírse es el artista, ¿no? Y además en salas importantes como Bellas Artes. No, y aparte Entonces, con pues, Armando, que es todo propio y serio además, y ¿no? respetuoso, Antes no respetable. era regañón, ahora sí, pero antes, o sea, antes todavía no era regañón, Pero nos odió. pero, pero sí nos Yo regañaban los recuerdo de adultos, una vez que nos sacaron de ahí de la sala que está ahí varias. por el lago de Chapultepec. O sea, Sí. imagínense que nos sacaron a Simo y a mí, que hemos de haber tenido entre 9 y 12 años, No, porque Rosana, más chiquitas, mucho más y chiquitas. nadie nos fue a cuidar porque todos estaban oyendo el concierto y han de haber dicho, ya venches viejas que se la roben, pero sáquense Yo de creo que yo aquí. tenía como unos 6 años, tú has de haber tenido, ¿qué? 10, 9 años, 10 sí, años, sí, 3, 9, sí, como 6 y 9. como No, seis y no, no, nueve. yo Y nomás nos dio un recuerdo. ataque porque además nos decían sentadas, calladas, ¿no? Y Entonces, nos pues sentaban sentadas, juntas. calladas. O Sí. sea, ¿qué esperaban? Y entonces, pues sentadas, calladas, es así, ¿no? Sentadas, calladas. Y volteas y la ves y al mismo tiempo te ven y ja, 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 ¿no? Entonces, que se callen, pues más risa nos daba. Cállense. No, pues más nos tuvieron que sacar porque era un ataque de risa, o sea, ya de ja, 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 no. Entonces, Ay, y nos qué pasaba seguido, o sea, no creas que era una u otra, ya con la experiencia las mamás, pues nos sentaban en lugares diferentes, ¿no? Muy separadas. Pues de todas maneras nos daba risa, porque pues sabíamos que por ahí estaba la otra que se estaba atacando de la risa y eso era eso a mí me dan nervios, a mí me da nervios atacarme o sea, reírme en un Me da lugar risa. donde no puedo y Reírme me me da genera risa. más risa. Exacto. bien. Entonces, esto me ayudó mucho a salir como de mi mente. Ahora el problema es que digo de más, ¿no? Yo siento que ya no tengo filtro. Como que nunca No lo aprendí a recuperas. generar ese filtro. No, porque nunca lo hice, nunca lo... o- A O lo sea, mejor lo tu filtro tuviste no era como, filtro, era barrera, la derrumbó y se acabó. Ajá, exacto, ajá, nunca fue filtro, porque nunca era de estar pensando, esto sí lo digo y esto no. Era o no Ujú. digo nada o digo todo lo Lo que que se me pienso, ¿no? ocurra. Entonces, pues me empezó a causar otros problemas, como que decía cosas muy inoportunas o hacía preguntas demasiado inoportunas, Inapropiadas. inapropiadas, y la gente se me quedaba viendo como de, ¿cómo preguntas eso? Y yo, ¿pero qué tiene de malo? Pues sí, es una pregunta de verdad, ¿no? Y pues Bienvenida, mi me vida. costó mucho trabajo entender que hay cosas que no se deben de decir y hay cosas que sí que se deben vivimos de en una decir. No sociedad. sé, yo creo que es de las tan mezcladas, porque a nosotros siempre nos han dicho imprudentes, sí o no, Simo. Así es. Siempre hemos sido imprudentes. Sí. Ah, que yo quiero mencionar otra cosa en un pequeño paréntesis. A mí me da mucha risa que de repente hago alguna reacción o alguna acción y mi mamá me dice, eso, eso es como tu tía Simo, así, igualito, no sé cómo le haces, pero así le hacía tu tía Simo. Sí, es mi otra hija. Una es Andrea y la otra es Angélica. Me da mucha Todas risa. las adoptadas. Sí. Sí. Ay, sí. Entonces, yo Es siento que padre, que Angie. O sea, sí. me enorgullece muchísimo y ahorita que lo Sí. estás externando, como esa transición de no trans, Ujú. sino del cambio tan grande que hiciste, que además fue como mera inspiración tuya, o sea, no fue como que alguien se tuvo que sentar contigo a decirte, güey, ya no chingues, no seas así, güey, qué pedo. O sea, tú solita te empujaste y eso creo que tiene un valor Más. exponencial, o sea, es admirable y estoy muy orgullosa de ti. Qué hermoso. Thank you. Sí, Sí, porque entonces, más solita, ¿no? O sea, Sí, sin terapia. sí, exacto, ¿no? Y además, pues así, haciéndolo, ¿no? pues Y Y sí. fue un ahora gran es cambio la y más como dice Andrea, como que no lo percibimos, ¿verdad?
Bueno, Como que yo para sí, nosotros fue algo muy normal. Bueno, tú sí porque eres yo su sí, mamá pero y como convives. yo ya tenía terminada la carrera de pedagogía y ya estaba yo empezando con toda esta situación de la psicología, Ujú. yo decía, tiene que ser como quiera. Y yo no Sí, le claro. voy a obligar a hacer nada y si así va a querer vivir entumbada en en su computadora, porque además se ponía en una esquina, de este lado era la pared, la computadora era un triángulo que era así completamente, ¿no? La pared, la computadora y ella, y entonces era un mundo Ujú, donde nadie entraba. ujú. Entonces yo traté de ser muy respetuosa en ese aspecto y me acuerdo mucho que en esa época venía mi amigo Daniel a la casa todos los días porque él pues ocupaba, ¿no? Venir todos los días, ¿no? Ya después entraremos en esos detalles que no vienen al caso el día de hoy, pero él venía todos los días y él es psicólogo y entonces él la veía así y él sí me decía, es que esto es de preocupación y yo le decía, pues sí, pero pues ni modo, así, así es ella. Entonces yo en esa, tal vez en esa respetar, ella pudo vivir toda su evolución, Su proceso. su proceso Sí. evolutivo y llegar ella a la conclusión de que eso no era lo que quería para su vida y entonces romper y salir, ¿no? Que muchas veces los padres estamos tan preocupados por generar cosas o nuevas conductas o diferentes conductas en los hijos que los obligamos que entonces ellos se hacen más reacios, ¿no? Ujú. A los cambios. Entonces, pues no sé si fue un acierto o no sé si Pero, fue obra y gracia de Dios. pero es que aparte era muy curioso porque sí, justo mi mamá está acertada, ¿no? De que yo me pasaba, ¿qué será? Todo Desde el que día llegaba de de la la escuela escuela hasta las era 2 de de la dormir. mañana, ahí en mi computadora, así, escondida. Y había veces que me aburría de escuchar cosas en mi compu o de ver videos y nada más le estaba ahí en la compu viendo fotos y así, pero traía los audífonos puestos, pero no escuchaba nada. Y me acuerdo que varias veces escuché a mi mamá y a Moy y a decir como de, es que Angie no habla, ¿no? O sea, o es que, o sea, escuchaba cuando hablaban de mí, hasta cuando mi mamá hablaba conmigo, digo, de mí con Dani, yo lo escuchaba, ¿no? Pero yo decía, no, no voy a decir nada, no voy a hacerle saber que escuché lo que acaban de decir, ¿no? Porque dije, no, 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 no quiero que sepan que los escuché. Entonces, igual era como solo estar así como de, Me imagino como insecto en como la mosca de la pared, ¿no? sí, 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 literal sí fue. Y fueron varios años, no fue cosa de días, fueron No, años. y ahorita eres la más extrovertida, o sea, Ujú. ni yo soy tan extrovertida. Sí. Y entonces Rosana, qué siento cara. que esa es la manera en la que la vida me dio una segunda oportunidad, de alguna manera. No fue como, y ni siquiera tuvo que involucrar a otras personas, que es lo que se me hace interesante, que fue como Admira. una batalla interna mía, que tenía que suceder de alguna manera. Qué padre, ¿eh? Qué padre. Yo te estoy oyendo con mucha admiración, igual que Andrea, y con mucho gusto y además, o sea, con mucha emoción, me emociona, la verdad, ver, pues, lo que viviste, ¿no? Que, como dices, yo los escuchaba, pero no hacía nada. Para ti, no sé, me gustaría preguntarte si fue un proceso doloroso. Sí, bueno, aparte me sentía, el problema es que en algún momento, en alguna ocasión, en alguna terapia, me acuerdo que me pidieron que hiciera dibujos de cómo me sentía, ¿no? De cómo me percibía. Y me acuerdo que hice 4 dibujos en donde era una rosa, ¿no? Yo era una rosa y la primera rosa tenía como un montón de ojos observándome. Y me acuerdo que ese era lo que yo sentía, que todo el mundo me observaba y me juzgaba. O sea, yo tenía como un delirio de paranoia y Persecución. persecución donde sentía que si alguien se secreteaba, en mi mente decía, están hablando de ti y te están juzgando de alguna manera. Entonces, cuando escuchaba que mi mamá hablaba de mí o Moy o algo así, o decía, no, ni te escucha, ni nada, ni tiene caso preguntarle algo y así, yo decía, ay, es que si hablo o les digo que sí estoy escuchando, me van a juzgar más porque van a decir, ¿y por qué no habías dicho nada? Entonces mejor me Mejor quedo callada. no oías. Entonces era Está como vivir interesante. así, como que sentía que todo el mundo me observaba y eso me daba mucho miedo.
¿Miedo o vergüenza? Ambos. Me daba vergüenza si me equivocaba, entonces mejor no hacía nada. Entonces era miedo y vergüenza. Ajá. Pero fíjate, creo que el haber trascendido todo esto hoy, lo que me da a mí más seguridad y más tranquilidad, yo digo que mis hijos son como que cuajan despacio, ¿no? Mis 3 hijos, yo tengo mucha fe en que los 3 van a llegar a grandes altitudes, solamente pues no están pues no están cuajando como otros, ¿no? Que ya a lo mejor de hoy tienen un empleo fijo o que a lo mejor hoy ya son jefes o gerentes o no sé cómo tenemos algunos de nuestros queridos amigos que sus hijos ya cuajaron. Pero creo que yo no tengo ningún miedo de lo que va a hacer con mis hijos en el futuro porque aunque van cuajando despacio, creo que lo que tienen en habilidades blandas, y se lo decía yo hace una semana a Andrea, y se lo elogiaba no porque sea mi hija ni porque esté cegada como madre, sino porque realmente puedo observar. Son estas habilidades blandas de lo cual carece mucha gente. Y son las que verdaderamente te llevan al triunfo, no solamente económico, porque eso no es el final en la vida, sino el triunfo y la paz espiritual y el desarrollo personal. Estas habilidades blandas, esta capacidad de ser flexible, de acomodarse, esta capacidad que tienen de introspección y de análisis, no la tiene cualquiera y yo los felicito, la verdad. Además, ¿sabes qué? Yo creo que todo es un proceso, ¿no? Todos tenemos un proceso. Entonces, yo creo que, y los procesos son diferentes. Tu proceso no es igual al mío, ni al de Andrea, ni Angélica. Cada quien tenemos nuestro proceso, ¿no? Por ejemplo, habrá quien, pues, nos escuche y diga, ay, pues, ¿por qué les costó tanto trabajo tener una profesión? ¿O por qué están teniendo una profesión a tan tardía edad? Ya qué caso, ¿no? Mucha gente dirá, ¿ya para qué? Exacto. O a lo mejor digan, ay, pues, ¿por qué se tardaron tantos años, no? En tener una profesión, en tener una maestría, en tener un doctorado, pues si se podía hacer más fácil. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero pues todo es cuestión justo de eso, de procesos, ¿no? Cada quien lleva su proceso, su tiempo. Y yo creo que no hay carrera, no hay prisa, ¿no? La No. competencia es con uno mismo, la carrera es con uno mismo. A ver, Andrea veo que quiere decir algo. O sea, yo creo que lo que estás diciendo también tiene, o sea, solamente te estás enfocando como justamente al éxito laboral o de realización, porque dijiste ahorita, o sea, mis hijos cuajan lento porque no tienen esto, pero pues hablando de madurez y hablando de experiencias y hablando de otras cosas, pues creo que pues no diría que hemos sido como atrasados, por así decirlo. No sé. Y creo que pues al final el sistema está muy marcado, ¿no? Como lo que decíamos, que después de la primaria sigue la secundaria y luego la prepa y a huevo la carrera y no sé qué. Y pues así la sociedad también ha marcado que, bueno, después de que ya estudiaste, pues tienes que trabajar y luego tienes que buscar dónde vivir y luego tener a tu familia y luego ser independiente y luego viajar, no sé, ¿no? Y casarte y tener hijos, bla, bla, bla. Entonces creo que, pues sí, si lo medimos con ese parámetro, pues sí, ¿no? O sea, creo que estamos un poco chuecos, pero la realidad es que, pues, ¿cuánta gente hay que llega a los, no sé, pongo un ejemplo de un conocido que tiene 60 y tantos años y que sigue estando en secundaria, ¿no? Que no le ha carburado, que sigue en la ignorancia total y sí trabajó y tuvo familias y tuvo y pues está pensionado, lo que quieras, pero nunca le carburó y está pues ahí, ¿no? O sea, como que no sé, no podría decir como que tengamos o como que estemos chuecos o bueno, no como defecto, pues que bueno, pues nos tardamos un poco. Creo que pues los crecimientos han ido diferentes. No, Y yo por eso digo que tengo fe porque ustedes han madurado en habilidades
que otras personas ni siquiera van a alcanzar, porque ni siquiera las desarrollaron ni en la edad en la que las tenían que desarrollar, ni tampoco generaron la capacidad de observación, ni de análisis, ni de autocrítica. Conocimiento y crítica. No, y además comparados con quién, ¿no? O sea, Por lo que dice Andrea, ¿no? Porque es la espera, lo que espera la sociedad de todos nosotros. Miren, la verdad es que creo que nos estamos pasando de la hora. Este tema da como para un muchísimo más. Yo sé que es bien difícil que nos podamos reunir y podamos generar, pero vamos a cansar a nuestros escuchas si seguimos alargándole esto. Me gustaría, si no tienen inconveniente, de que pudiéramos reunirnos en otra ocasión y entonces a lo mejor hablar, en vez de hablar de las segundas oportunidades, podamos hablar de esta parte, de lo que sí se logra, aunque no se note económicamente en determinada edad, ¿me entiendes? Eso me gustaría, y sobre todo me gustaría que tú lo expliques, Andrea, porque es ahorita donde tú estás abriendo esta conversación. Entonces no me gustaría perder el hilo de esto, me gustaría que por ahí hagan alguna anotación de lo que tienen pensado y todo podamos comunicarnos en esta situación. Tal vez el próximo domingo podamos reunirnos nuevamente para que nuestro episodio que sale los miércoles salga a tiempo y podamos generar una conversación un poquito más sobre de este mismo tema. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron porque lográramos esta reunión. Yo sé que mañana trabajan y yo sé que se tienen que levantar temprano o no sé porque mañana es domingo, pero Mañana no es domingo, mañana es lunes. mañana es lunes, no sé qué día vivo yo, ya no sé ni Sí, qué ya me día di. soy yo. Pero bueno, yo les amo y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. No sé si quieran cerrar cada una con alguna idea, porque no me gustaría dejarlas así como que con el Jesús en la boca, pero sí como que ya vayamos dando un cierre, una despedida. Las quiero mucho, muchas gracias. Yo con esto me despido y les agradezco a todos ustedes que nos escuchan, que nos hayan prestado un rato para entrar en su vida. ¿Quién quiere seguir? A mí me gustaría pedirle a nuestros escuchas, que no sé cuántos sean, ya no hablamos de los comentarios la vez pasada, pero a nuestros pocos escuchas que tenemos, me gustaría que dejen un comentario porque es muy interesante ver cómo piensa cada ser humano, ¿no? Porque al final todo el mundo hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? O sea, creo que cada cabeza es un mundo, cada experiencia, cada persona ha batallado para llegar a donde está el día de hoy y a lo mejor habemos personas o hay personas que dicen, no, pues yo no he logrado nada, pero ya cuando te pones a escarbar y dices, no manches, pues sí he crecido un chingo en 6 meses o en un año, no sé. Estaría interesante escuchar como si esta plática que acabamos de tener les abrió los ojos, les hizo recapacitar, les hizo darse cuenta de cosas que han logrado que no lo habían notado o cosas que están cerca de lograr o que quieren como una nueva oportunidad, o sea, como de que si yo tuviera la oportunidad de volver a tal, haría tal cosa, ¿no? No sé, estaría interesante escucharlos. Sí. Mi tía. Mi tía Simo. Pues nada, es lo que ya dije, reiterarlo, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad. Entonces, si alguien quiere hacer algo que no haya hecho, adelante. Mañana empieza el día, mañana sale el sol nuevamente, es una nueva oportunidad. Y ojalá eso, que nuestros testimonios, nuestra plática, pues todo esto bonito que hablamos, que para nosotros es tan bonito podernos desde juntar, pues les sirva de algo, ¿no? Que les deje algo y que les impulse a nuevas oportunidades, muchas nuevas oportunidades. Y yo pues solo voy a decir que el no ya lo tiene. y que dejen un comentario, que le den like, compártanlo con sus amigos y con sus enemigos más. Los queremos mucho y ojalá les haya gustado. Sí, mucho. Me encantó verlas y estar A las mí cuatro también. juntas. Sí, A mí estuvo también. muy nice. Bendiciones, las amo. Bye bye. Los te Bye. poeme. Chao. Bye.